El drenaje postural se caracteriza por la utilización de distintas posiciones en donde el segmento a drenar se coloca de manera elevada, donde la fuerza de gravedad favorece al desplazamiento de mucosas o a vías aéreas grandes, desde las cuales se facilita su eliminación mediante la tos o aspiración, teniendo así dos mecanismos base: la fuerza de gravedad y los cambios de posición. Esta maniobra excluye la percusión y vibración, aunque pueden acompañar al drenaje. Cuando está alterado, si el recipiente gira a 90 grados y la vía de conducción se encuentra obstruida, el drenaje no será posible. En cambio, si el recipiente gira a 180 grados y la vía de comunicación se encuentra obstruida, el líquido se desplaza hasta el sitio de la obstrucción, pero no drenará. Si el recipiente gira los 180 grados y la vía de comunicación resulta ser permeable, pero el líquido contenido es viscoso, no se produce drenaje por fuerzas de adherencia. La resultante generada en las tres situaciones puede superarse acompañando a la posición de drenaje con maniobras capaces para eliminar la obstrucción o desplazar líquido viscoso, como resultan las maniobras de percusión y vibración. Cuando no puede conseguirse de esa manera, se requieren maniobras que se aplican desde afuera o externamente, como vienen siendo aerosoles aumentantes o mucolíticos. El drenaje favorece al vaciado de algunos recipientes conocidos como alvéolos, que son alrededor de 300 millones en los seres humanos. La percusión favorece el drenaje del líquido, ya que la maniobra se transmite al inferior del mismo, favoreciendo el desplazamiento del líquido. Antes de realizar una maniobra de drenaje postural, el terapeuta debe indicar con precisión el segmento pulmonar por drenar. Frente a la aplicación, una vez identificado el segmento pulmonar por drenar y no existe contraindicación, se puede colocar en diferentes posiciones o maniobras que se denominan drenaje postural selectivo, que resulta distinto al drenaje postural generalizado o no selectivo. Para la posición de Trendelenburg no se intenta con pacientes con hipertensión endocrinal, patologías del sistema nervioso, estados hemodinámicos graves, politraumatizados, patologías de la columna vertebral, si el paciente ha recibido comida durante las 2 horas previas al procedimiento, incluso en recién nacidos. Debido a que compromete la mecánica diafragmática, puesto que el músculo deben ser la gravedad y el peso contenido abdominal, no debe realizarse en pacientes postoperatorios de cirugía abdominal. No debe realizarse en pacientes con tórax inestable, edema pulmonar, CDRA, tromboembolismo pulmonar, derrame pleural, obstrucción de vía aérea superior y broncoespasmos, ni pacientes con reflujo gastrofaríngeo. Para la posición de prono, no debemos realizarla en pacientes con tórax inestables, tensión vertebral, crisis traumática, lesión medular, quemaduras en la cara superior, anterior del tórax y fractura de pelvis. Tampoco debe realizarse en pacientes con politraumatizados ni recién nacidos. Precaución en prono, que incrementa el riesgo de exturbación accidental. Antes de realizar la maniobra de drenaje postural, el terapeuta debe indicar con precisión el segmento pulmonar a drenar mediante la combinación de exploración semiológica y lectura radiológica anteriormente. Las posiciones se dividen en sedente, semiflower, sentado e inclinado hacia adelante, decúbito prono con toalla en la región abdominal, decúbito supino con toalla en la región poplitea, decúbito supino, o mejor dicho, decúbito lateral conjunto a una rotación de prono y posición de Trendelenburg. Las opciones varían de acuerdo a cada lóbulo y lobulillo. En este caso, para el pulmón derecho, a nivel apical, la posición será
sedente o semiflauta. En posterior trabajaremos de cúbito prono o sentado hacia adelante. A nivel anterior será de cúbito supino. A nivel lateral será de cúbito lateral izquierdo más un cuarto de rotación en prono. A nivel medial será de cúbito lateral más un cuarto de rotación en supino. Basal superior será solamente de cúbito prono y basal anterior será de cúbito supino más 3 de Lemberg. El basal medial será de cúbito supino de cúbito lateral izquierdo más 3 de Lemberg. Basal lateral será de cúbito lateral izquierdo más 3 de Lemberg. Y basal superior será de cúbito prono más 3 de Lemberg. Para el pulmón izquierdo las posiciones varían. Ápico posterior o apical posterior será sentado o semiflauta. Anterior de cúbito supino. A nivel superior será de cúbito lateral derecho inferior de cúbito lateral derecho. Basal será de cúbito prono. Basal anteromedial será de cúbito supino más 3 de Lemberg. Basal lateral de cúbito lateral más 3 de Lemberg. Y basal posterior será de cúbito prono más 3 de Lemberg. La aspiración de secreciones, las consideraciones básicas que debemos tener en cuenta es que en condiciones normales el sistema respiratorio produce diariamente un volumen de secreciones aproximadamente entre 100 a 150 mililitros. En los adultos, como resultado de la excreción de productos en las glándulas mucosas y calciformes a lo largo de la vía aérea, teniendo como función principal la eliminación de partículas y sustancias nocivas que han sobrepasado el filtro de la vía aérea superior. Suelen ser eliminadas por la vía de deglución. Cuando el volumen de secreciones excede las posibilidades fisiológicas de eliminación, aparece la tos como primera defensa. La aparición de secreciones en el paciente con vía artificial se da cuando se instaura una vía aérea artificial, es decir, un tubo endocratrial o una cánula de traquetomía. Es frecuente la aparición de infección debido a muchos factores, entre los cuales los histrogénicos juegan un papel destacado. El primer factor desencadena la infección es la contaminación debido a la colocación de la misma vía aérea artificial. El segundo factor es la necesaria instrumentación de la vía aérea durante las maniobras de aspiración. Y el tercer factor es el aumento de las secreciones debido a la colocación de un cuerpo extraño en la tráquea y a la enfermedad misma. Como cuarto factor es el decúbito, que modifica las condiciones de función ambientomecánica de la caja torácica. Y por último y quinto factor es la inhibición o la suspensión de la tos causada por el tubo colocado a través de la glóndula. Los problemas relevantes que debemos tener cuando hay acumulación de secreciones es que la disfunción evidente de la disfunción pulmonar, el aumento de trabajo respiratorio debido a la obstrucción variable por ocupación de la luz bronquial, la posibilidad de aparición de atelectasias obstructivas, es el incremento de riesgo de infección debido a que las secreciones acumuladas son un excelente caldo de cultivo para gérmenes patógenos, especialmente nosocomiales. En referencia a lo anterior, las secreciones deben ser evacuadas periódicamente o según la necesidad de cada paciente. El equipo requerido para la aspiración de secreciones es una sonda, un adaptador a medio ambiente, un adaptador convencional. A tener en consideración es que debemos evaluar las características de las secreciones en cada aspiración. Si son fluidas, el catéter se mantendrá claro después de la aspiración. Si se adhiere a las paredes del catéter y se suelen retirar con agua o solución salina, es considerada de densidad moderada. Si son difíciles de desprender, son consideradas hiperviscosas. En recién nacidos debe tenerse en cuenta las siguientes variaciones. Después de cada aspiración, se reconectará el ventilador durante 1 minuto o durante el tiempo que sea necesario hasta que se haya completado la estabilización. Debe realizarse un chequeo o un monitoreo de la oxigenación, electrodos transcutáneos o con pulsosimetría. Las aspiraciones en secreciones de pacientes sin vía aérea artificial. Referente a esto, la técnica es básicamente igual. Puede utilizarse con ayuda de la cánula de Gödel para acceder con facilidad. La introducción de la sonda provocará tos y movilización de secreciones hasta la faringe, donde éstas se pueden succionar con facilidad. De apilamiento de aire o air staking. El apilamiento del aire permite una inhalación profunda, facilitando así un mayor flujo respiratorio máximo y un pico de flujo de la tos. Facilitar la limpieza de las vías respiratorias también se puede definir como un método de insuflación pulmonar que requiere el uso de un insuflador manual o un ventilador de volumen portátil para proporcionar volúmenes superiores a la capacidad inspiratoria. La indicación para este es que los pacientes con enfermedades pulmonares restrictivas como las enfermedades neuromusculares se benefician más como en la maniobra de AS,
Por otra parte, mientras mayor sea la expansión pulmonar, mejor es la optimización de la presión de retroceso pulmonar, por ende la movilidad torácica, la tos y en consecuencia la extracción de la secreción. Para el equipamiento de este necesitaremos una máscara facial adaptable, un conector verde, una válvula unidireccional, un conector azul y una válvula ambulante. La técnica de ejecución para este es que le pediremos al paciente que de manera ascendente tome una inspiración profunda y apriete al mismo tiempo la bolsa. El paciente, al contener la respiración, debe tratar de coger aire por otra vez por encima de la respiración profunda durante 3 a 5 veces. El paciente puede entonces exhalar o toser. Esta técnica se puede acompañar de compresión torácica en la expiración. La determinación de la capacidad máxima de insuflación va a depender de la capacidad máxima de insuflación con el resultado de las instalaciones consecutivas de 3 a 5 veces donde se mantiene la glotis.